Nosotros queríamos un partido de, como siempre, de intensidad, de ritmo, de que se juegue y bueno, se ha propuesto todo lo contrario, ¿no? Al final es muy difícil cuando no se quiere jugar. Me gustaría que el partido de fuera de casa se parezcan a los que plantea el Athletic. Ritmo, el balón solo se tiene que parar porque hay una falta, frecuencia, entrega, minutos. El partido no se pudo llamar un partido de fútbol, que el árbitro es responsable en eso, en no procurar que se juegue los máximos minutos posibles. Hoy situaciones que me parecían que eran más propias de regional. Partido terrible para jugar, creo que el Valencia es el equipo que más faltas hace de España por algo. Sinceramente no creo que eso sea de pero es que no se puede jugar a fútbol así, es muy complicado. Ha sido un combate en la jungla. El Valencia sabe, hace eso, se lo toleran y el Athletic se ha salido del partido. El árbitro tiene que saber que hay un partido y que tiene que dirigirlo con corrección, no dejándose llevar por un partido donde parecía que le daba miedo pitar más faltas de las que había, y había cantidad de faltas. El árbitro dando explicaciones y explicaciones y explicaciones y explicaciones. No sé qué explicas, actúa y juega. No se pudo llamar un partido de fútbol y creo que él tuvo bastante... Bueno, curioso, ¿no? Bordalás habla de un arbitraje fantástico y yo hace tiempo que no veía a Samamés tan enfurecida, enfadada, indignada, ¿no? Con el colegiado. El Valencia ha venido a perder tiempo desde el principio, el colegiado lo ha permitido, el Valencia está en su derecho, lógicamente. Juega como consideran que deben de jugar para optimizar su rendimiento. Muchísimos parones. O a lo mejor también a él le convenía un partido lento. Sinceramente, no lo sé. Jugar así es un tormento para los jugadores, para los que están abajo. Para que todo eso ocurra tienes que contar con el árbitro. Es decir, si el árbitro, que me parece un membrillo, y digo que sí que ha sido penalti en la última jugada, pero es que... No podemos escudarnos en nada y no debemos escudarnos porque sabemos que allí nos vamos a encontrar un escenario similar. El árbitro puede ayudar a que ese escenario sea un poco diferente o todavía favorecerlo más. Pues ya está. Al árbitro que le va a tocar este partido, una semifinal de Copa, le pediría que trabaje en esa dirección. Es desastroso para el árbitro, para el fútbol español, yo diría.